Yo soy Vero y estás viendo Modern Immigrant. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Como siempre, súper contenta de que estén aquí, como cada lunes, trayendo historias de inmigración que los van a acompañar, que los van a motivar y que los van a inspirar. Recuerden que todos los lunes tenemos historias, pero cada lunes el idioma es diferente. Hay unos lunes en el que la historia será en español, como esta, y al siguiente va a ser en inglés. Así que les toca escoger el que más les guste o practicar si están aprendiendo uno de los dos. Antes de introducir a la invitada esta semana, les quiero recordar en suscribirse. Porfa, no se olviden. Es súper fácil. Aquí está el recordatorio si nos están viendo en YouTube, pero si nos están escuchando por las plataformas de audio en las que estemos, también pueden suscribirse y así les llega una notificación si lo desean cuando haya nuevos episodios. También nos pueden seguir por Instagram, @modernimmigrant, y por ahí descubrir todas las cosas que estamos haciendo. Vamos a hablar sobre los invitados durante la semana, las cosas que hemos aprendido con cada episodio y nos estamos apoyando. Hoy está con nosotros Laura y Laura viene a inspirarnos y a compartir una historia tan única. Laura emigró de Colombia. No les voy a adelantar mucho, pero Laura ha vivido en Alemania, en Holanda y se ha mudado a diferentes ciudades dentro de Europa que le han ayudado a aprender diferentes idiomas, a crecer personalmente y profesionalmente. Laura tiene una pasión y de hecho tiene un podcast maravilloso del cual hablamos, y su pasión es sobre la interacción entre robots sociales y la interacción con los humanos. Ya sé, el cerebro me explotó durante la entrevista, le hice preguntas para que aprendamos más sobre lo que hace y descubrimos cómo su inmigración la ha llevado a cambiar cosas en su vida. Pasó por ataques de pánico, pasó por momentos muy difíciles, la presión de tener una beca como estudiante y de dar la talla puede ser muy fuerte, y nos dio como soluciones en cosas que a ella le funcionaron, que a lo mejor te pueden dar unas ideas a ti también, que sé que puede que te esté pasando lo mismo. Así que nada, no les voy a adelantar más nada. Quiero que disfruten esta conversa. Recuerden que los links para escuchar el podcast de Laura los voy a dejar abajo en la descripción. Y si es un tema que les interesa, pues vayan a chequearlo y a descubrir un poquito más. Así que nada, gracias de nuevo por estar aquí. Los veo. Bye. ¿Dónde te encuentras ahorita, Laura? ¿En qué horario estás? En este momento aquí son las 7, Las las 7 de la 7. noche. Oh, wow. Bueno, gracias por hacer el espacio y tomarte el tiempo de hacer esta entrevista. Sé que con la diferencia horaria puede ser difícil y ya vamos a descubrir dónde se encuentra Laura, pero primero le quiero dar la bienvenida a Modern Immigrant. De verdad, súper contenta de que estés aquí. Ay, pero muchas gracias. Yo estoy súper feliz también de estar aquí, de conocerte y sé que vamos a tener una conversación muy bonita. Claro que sí, claro que sí. Y me encantaría, Laura, que nos contaras cómo y cuándo empezó tu inmigración, hacia dónde y dónde estabas. Vale, entonces este proceso empezó desde que yo empecé mi pregrado en Colombia. Yo estudié filosofía y letras, ¿cierto? Y me gustaba mucho la filosofía alemana. Entonces dije, vale, voy a aprender el idioma y luego miro qué puedo hacer en Alemania. Y en el 2014 viajé a una ciudad en el sur de Alemania que es muy bonita, que se llama Freiburg, y ahí hice un curso de alemán. Estuve un par de mesecitos ahí haciendo un curso de alemán, buscando universidades como para hacer mi máster, pero después de esa experiencia, pues no me gustó nada Alemania. Ay, y ya va, ¿y por cuánto Eh, tiempo te quedaste en Alemania? Esa primera vez estuve 3 meses, Ok. porque, o sea, la idea era quedarme 6 meses, pero viajé primero como con la visa Schengen normal, que te la daban, anteriormente te la daban por 3 meses, y mi plan era renovarla estando allá, pero finalmente no me la renovaron y tuve que regresar. Ok. Entonces, la primera vez estuve solo 3 meses. ¿Y qué fue lo que no te gustó esa primera vez? Porque pareciera que, bueno, llegaste manejando el idioma, ¿no? Que ya es una gran ventaja, y que muchas veces a nosotros nos cuesta como adaptarnos a una ciudad o a un país porque no lo dominamos. Pero en tu caso, ¿qué crees que fue? ¿Cuáles fueron como esas cosas
Que no hiciste clic, que además venías de Colombia, ¿cierto? No sé si lo mencionaste. Sí, Ok, ok. Como sí, para que sí. tengamos una idea también pues deben haber diferencias, ¿no? Sí, bueno, hubo muchas cosas que Mm, yo aprecié mucho como de los valores alemanes, ¿cierto? ok. Pues a mí, por ejemplo, que le dieran tanta prioridad a la privacidad, a la puntualidad, como a la austeridad. Ellos son personas muy modestas, eso a mí me gustó mucho. Pero por otro lado, yo siento que ellos viven como en una estructura muy coercitiva, ¿cierto? Entonces, hay muy poquita flexibilidad y no, hay cero espontaneidad, ¿cierto? Entonces, yo soy una persona bastante rígida y estructurada, pero obviamente viniendo de Colombia yo tengo una dosis importante de espontaneidad, de flexibilidad, de no tener que planear absolutamente todo. Y a mí eso, pues yo con eso no pude como comulgar, ¿me entiendes? Como yo Sí. no pude con eso. Es como que en nuestros países, porque yo también me identifico contigo, yo soy súper organizada, yo soy puntual, yo soy responsable, pero en nuestros países quizás nosotros somos como, ay, demasiado rígida, pero si nos sacan del país, de verdad es que nos damos cuenta que no somos tan rígidas, o sea, sí tenemos una flexibilidad que viene también con nuestra cultura y es similar, fíjate que yo experimenté algo parecido también en Estados Unidos, de decir, ok, ¿dónde está el espacio para quizás entonces equivocarse o cambiar algo o modificarlo? Y eso puede ser difícil. Sí, total. Y a mí, por ejemplo, una cosa que me molestaba mucho era como que uno no podía tener ningún plan así de repente, como, hey, se acabó la clase, vamos por una cervecita, vamos por un cafecito. No, porque con ellos había que sacar la agenda y era como, bueno, tengo, tengo tiempo dentro de un mes. Y yo era como, No, no, pues tampoco. no, y eso de verdad es muy difícil, es demasiado difícil. ¿Cómo fue esa parte? Ok, entonces te regresaste a Colombia después de esos 3 meses, sin estar Sí, como muy contenta con la experiencia. Ujú. sí, yo dije, yo definitivamente a Alemania no vuelvo. No vuelvo. ¿Y qué pasó con esa ilusión? Porque sí tenía, o sea, ya habías estudiado el alemán, o sea, le habías puesto mucha energía a eso y a esa cultura. ¿Qué pasó después? Pues igual, mira, yo siento que a mí el idioma me fue útil de todas maneras, ¿cierto? Después de que yo volví la primera vez, dije como, bueno, no, entonces ya me voy a meter a aprender francés, a ver si por ahí sí es. Y por ejemplo, aprender francés sí lo disfruté mucho, porque cuando estaba estudiando alemán era como más que lo sentía más como una responsabilidad que como un disfrute, ¿cierto? Ah, qué Y cuando interesante. empecé a estudiar francés fue como, ay, no, esto es demasiado rico. Bueno, y también los idiomas, ahorita que lo mencionas, también tienen una parte muy de cómo es la cultura. O sea, el estudiar alemán, mucha gente lo dice como es muy estricto, hay muchas reglas, hay muchas, no, hay como muchas variantes, pero el francés, yo no conozco, o sea, no hablo ninguno de los dos idiomas, pero el francés suena como tan bonito, tan musical, tan romántico, que es interesante cómo el idioma a veces se parece a la cultura. Sí, sí, total. Pero el caso fue que después cuando empecé como a postularme a másters, me postulé como a varias universidades en Europa, Ok. porque yo quería volver a Europa, eh, y me postulé de todas maneras como a algunas universidades en Alemania, porque entonces en Alemania la educación es muy barata, pues a comparación del resto de países europeos, ¿cierto? Para inmigrantes Entonces, también, o sea, como estudiante internacional sí, también. Wow, qué bueno. sí. O sea, yo, por ejemplo, el máster, el semestre lo pagaba como a 300 euros, mientras que en universidades, por ejemplo, en Holanda vale, yo qué sé, como 15.000 euros el año, que es una cosa absurda. Qué Pues y que yo interesante. tampoco podía pagarlo, yo Claro. no tenía el dinero para hacerlo. Y en Alemania también hay muchas, muchas becas, Mm, demasiadas. Entonces yo dije, bueno, pues ya conozco el país, puedo como postular a otra ciudad. Hay unos programas universitarios que son súper interesantes. claro. Entonces dije, listo, voy a aplicar como a varias universidades, apliqué en Alemania, apliqué a becas y pasé. Me otorgaron 2 becas de hecho y yo dije, no, pues bueno, le doy una segunda oportunidad. Claro, vale la pena, claro. Y que además ahorita que lo dices me parece que es interesante para los inmigrantes que nos escuchan saber que
Y no sé qué es exactamente lo que pasó con las otras ciudades, pero a veces sí hay una gran diferencia entre ciudad y ciudad o pueblo a pueblo dentro de un mismo país. O sea, a veces también explorar como en el mismo país otra opción puede ser una buena idea antes de decir, ok, ya esto está perdido, ¿no? Me parece que es positivo que tú le diste otra oportunidad. Sí, bueno, no, pues y esa experiencia fue muy bonita porque igual esta beca era una beca full que te pagaba desde los tickets en avión desde Colombia hasta Alemania hasta un curso previo de alemán y te daban pues como una mensualidad para que pagaras tu alojamiento, pues como tu alimentación, tu seguro, todo. O sea, era una super beca pues. Entonces yo dije, sí, yo esto no lo puedo desaprovechar. Y además el programa de máster también era increíble. Era en ciencia cognitiva y era en ambos idiomas, o sea, lo podías hacer en inglés y en alemán. Entonces yo dije como, bueno, tal vez yo no esté tan preparada para hacer un máster completo en alemán, porque de todas maneras, sí, el alemán es un idioma muy duro Ujú. y a mí me daba mucho susto como no dar la talla, ¿cierto? Entonces, cuando llegué a Alemania, primero llegué a Bonn y ahí hice otros 3 meses de alemán, Ok. un curso de idioma solamente. Y esa experiencia fue súper bonita porque la beca que a mí me otorgaron era beca para países en vía de desarrollo, ¿cierto? Entonces, en la casa en la que estábamos, éramos gente de África, de Asia, de Sudamérica, de Europa del Este, entonces fue como una experiencia cultural súper enriquecedora y era como un amor así, yo no sé, vivir en esa casa fue súper bonito. Qué bonita esa experiencia, qué increíble. Sí, Además, sí, o sea, el verte conociendo tantas culturas, me imagino que fue súper enriquecedor, qué lindo. sí, muchísimo. Pues eso como que me enseñó a ser mucho más empática, ¿me entiendes? Como a entender en serio de dónde viene la gente, el contexto, a no juzgar antes de escuchar como la historia de la gente. Mm, qué importante. Y yo creo que eso es Sí, ¿cómo se llama? Como una ventaja de que de verdad ganamos cuando emigramos. Y cuando emigramos y nos damos a la posibilidad de conocer gente que no es del país necesariamente, ¿no? Cuando sí. nos abrimos un poquito. Qué interesante. Y estuviste ahí entonces 3 meses también, como en esa Sí, experiencia. ahí estuve 3 meses. Sí, Wow. correcto. Y luego empecé mi máster en una ciudad al norte de Alemania que se llama Osnabrück. Y esa ciudad es una ciudad muy pequeñita, es como un pueblito. Ok. Es una ciudad universitaria y ahí estuve un año y medio. El máster duraba 2 años y Mm, ahí estuve un año y medio. Fue mm. muy duro porque, bueno, sí, el nivel es otra cosa. Ciencia cognitiva es como una combinación de varias disciplinas, entonces estaba como filosofía de la mente, pero también tenías neurociencia, inteligencia artificial, tenías lingüística y psicología cognitiva, y un poquito de robótica también. Entonces eran muchas disciplinas eh, con las que yo tenía como que, o sea, yo tenía que estudiar el doble porque yo no sabía de esas otras áreas y además de estarlo estudiando en otro idioma, que era como, bueno, yo tomaba mis clases del primer semestre en inglés Ok. y luego salir a la calle a hablar en alemán y No, luego llegar a mi casa a hablar en español con mi mamá pues sí, por videollamada, lo que sea. Entonces yo estaba en cortocircuito, pues no. fue muy difícil. Y ya va, Laura, ahorita que lo estás diciendo, que mencionaste que era un pueblito, que era una ciudad pequeña, y venías de hablar de la experiencia tan increíble en esa casa donde había tantas personas internacionales, me pregunto si en ese pueblito, o sea, tú sentías que tú eras la única quizás que venía de Colombia, la única latina, o si encontraste como mayor representación de otras culturas. Pues a ver, mira, mi programa era un programa internacional, Ok. ¿cierto? Obviamente la mayoría de personas eran alemanes, pero igual sí había un grupo de internacionales bastante grande, ¿cierto? Latinos, en todo el programa éramos tres. Había otra chica colombiana de Bogotá, un chico de Costa Rica y yo. Qué increíble. Wow. Sí. Pero entonces, o sea, sí había gente de todas partes, había de Irán, había de Australia, de Rusia, pues de todas partes. Ok, o sea que También había como sí, un grupito. sí había como también diversidad, a pesar de que, bueno, eso era algo muy específico en un lugar también muy específico, ¿no? Ujú. Eh,
Pero me imagino, no, qué difícil. O sea, qué difícil no solo la materia que estabas estudiando, las 1000 materias que estabas estudiando, sino esa parte también de cambiar tantos idiomas, ¿no? En tu mente. Y sí, fue bastante complejo y además, pues yo era como súper exigente conmigo misma, pero Mm, también era como, hey, no, a mí me dieron una beca, yo tengo la responsabilidad de responder como con el mejor promedio, todo eso. mm. Y yo me pasaba 24/7 estudiando, o sea, yo de lunes a domingo estaba estudiando, pero era súper absurdo porque yo veía como a todos mis compañeros del máster saliendo a fiestas y todo eso, y yo era como, no, yo no me puedo permitir eso, que fue muy tonto, o sea, yo ahora que miro para atrás digo como, eso también es súper importante al tener una experiencia en el extranjero, o sea, el tiempo de ocio es vital y esencial. No Yo vine sabes, o aquí como, sea, sí. No, sí, no, no, dale. dilo. No, es que me No, eso parece que yo tan, fui me como, parece importante que digas esto. Este es el reto de las llamadas de Zoom, ¿verdad? No, 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 no te quiero interrumpir, pero me parece tan importante que digas eso a los inmigrantes que yo siento que nos cuesta tanto darnos un momento de descanso, porque tenemos que probar que sí podemos, tenemos que hacer el doble o triple del esfuerzo. Entonces, gracias por estar como compartiendo que aprendiste eso. sí, no, total, o sea, es que hubo un momento en el que incluso a mí me dieron unos ataques de pánico horrible por eso, porque yo no me permitía nada más que estudiar, ¿cierto? Entonces, sí, fue como una lección aprendida muy, muy violentamente, pero siento como que sí, en serio, es demasiado importante darse el espacio de descansar, de estar tranquilo un momento, ¿cierto? Pues como dedicar los fines de semana en serio a ti, a tus hobbies, a socializar, socializar es demasiado importante. Yo al principio era como, no, yo no necesito, yo no vine a ser amigos, que era una actitud también bastante arrogante, pero también era como un mecanismo de defensa, ¿cierto? Era como, mm, sí, no sé, a ver, yo estaba súper confundida con los idiomas, de repente empezaba a hablar alemán y de repente inglés y de repente español, entonces era muy complejo para mí también como salir a socializar y tener esa confusión, ¿cierto? Era como más fácil decir, ¿sabes qué? Yo me quedo en mi casa, te proteges de cierta forma, me voy a proteger de también el esfuerzo que toma socializar, o sea, socializar es como, no como verlo como una tarea, pero sí, o sea, uno tiene que, como dicen, ponerte allá afuera, ¿no? Y ser vulnerable y decir, esto soy yo, vamos a hablar, salgamos y que te digan no, o que te digan, o sea, que sí entiendo que de alguna forma tú trataste como decir, mira, no, yo me voy a enfocar en una cosa y ya, pero sí quiero que hablemos un poquito de esa parte en la que dijiste que sí sientas que te afectó también en tu salud mental, o sea, en sentirte que estabas llevando una carga muy fuerte en esos ataques de pánico, porque me interesa como escuchar qué hiciste cuando empezaste a experimentar todas estas cosas, porque a veces estamos tan solos en este proceso, ¿no? Y de verdad no sabemos a dónde ir o a quién contarle que nos está pasando esto. Sí, pues a ver, yo fui donde el psicólogo de la universidad, pero ahí me tocaba explicarle qué estaba sintiendo en alemán. Y eso fue peor, ¿cierto? Porque a veces es como hablar de nuestras emociones, incluso en nuestra lengua materna, es complejo. Y ahora tratar, pues, o sea, yo a veces ni sabía, yo qué sé, cómo se decía angustia o cómo se decía zozobra o pues como Es, esos sentimientos que yo tenía, yo no sabía ponerlos ujú, en palabras en alemán, ¿cierto? Eh, entonces yo dije, no, dejo estas terapias, voy a hablar como con mi buddy en la universidad, que era como la persona que iba guiando mi proceso. Y en ese momento yo dije, yo necesito hablar con más gente, pues eso, como socializar más, darme más tiempo para mí, ujú, encontrar un hobby que me relaje, porque es que para mí mi hobby era igual seguir leyendo, ¿entiendes? Como claro. sí, o sea, seguir consumiendo información muy, muy densa. Entonces yo dije, no, yo tengo que encontrar un hobby que sea banal, ¿cierto? O sea, banal. Sí, 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 o sea, ver un reality show que no tenga que aprender Sí, nada de eso, o sea, nada. Exacto. ajá. Eso Pero es yo no me sano. permitía eso. Ujú, claro. Yo no me permitía eso porque yo decía, yo vine aquí a crecer intelectualmente y lo que estaba haciendo era desgastándome de la manera más absurda y desmedida, Ujú. ¿cierto?
Entonces eso pues como que aprendí a abrazar esas cosas que parecen así, sí, como muy, muy banales, pero que en realidad son una parte, quizás la parte más importante de la vida. Total. Y que sabes que es algo interesante de lo que estás diciendo, que yo creo que no puede haber realmente un crecimiento profesional o intelectual si no hay también un crecimiento personal, de emociones, si no estamos relajados, o sea, si estamos en ese estado de siempre de estrés, o sea, tu cuerpo está Ujú. estresado, es difícil que también entre información nueva, porque no sé si te pasaba también, porque eso yo lo he experimentado, que cuando no me doy el tiempo de por lo menos hacer ejercicio, de meditar, de ver un show que quiero ver que no importa, me doy cuenta que mi trabajo se ve afectado. O sea, se me empiezan a olvidar cosas. Digo, ay, no Ujú. contesté tal email, ¿cómo me pasó eso? Yo que soy tan... Y claro, te está pasando eso en el área profesional porque no te estás dando ese momento. Y, o Sí. sea, es tan importante. Sí, total. Es que incluso a mí me pasó algo muy curioso, pues la filosofía igual es como un camino muy individual, ¿cierto? Pero incluso cuando yo iba como a las revisiones de los ensayos con los profesores, ellos me decían como, yo siento que te hace falta como conversar más con él". O sea, leyendo mis ensayos, ellos me decían eso y yo dije, no, esto ya es una señal de que en serio yo necesito ¿Y cómo se salir. daban, cómo crees que se daban cuenta? Eso sí está bien interesante que ellos vieron algo ahí. ¿Qué crees que notaban? O sea, Yo no sé exactamente ujú, qué es, pero yo siento que igual cuando tú conversas, o sea, cuando pones tus pensamientos en voz alta y los debates, los discutes, no sé, como que les das más estructura, los formulas de otra manera, mm, encuentras como otras perspectivas. Yo estaba demasiado ensimismada y tu yo siento que perspectiva. eso, Ujú. sí, como que eso se veía reflejado en mi narrativa de los ensayos. Yo no sé exactamente cómo, pero ellos se dieron cuenta y yo dije como no, esto ya es una señal en serio de que necesito hacer algo. ¿Y qué hiciste? ¿Conseguiste algo que te ayudó como sí, a salir un poco más de esa zona tuya de seguridad? Sí, bueno, no, pues empecé como a cocinar un montón. Me encanta. Pues como eso, encontrar como ese tipo de hobbies, entonces cocinar, empecé también a hacer como journaling y escritura creativa, y volver como a las cosas que en mi pregrado disfrutaba un montón, como más por el lado de la literatura y todo eso. Empecé también a mover más el cuerpo, pues como que me di cuenta de que en serio el cuerpo es una cosa, o sea, que el movimiento es una cosa muy revitalizadora. eh, pues yo me pasaba todo el día en la biblioteca y si no era en la biblioteca era en clase, en un salón. Claro. Pero entonces eso es como ya salir a caminar, tomar el aire fresco, recibir la luz del sol, o sea, son cosas que parecen nimiedades y que son cosas súper, súper importantes, o sea, como que se oxigene el cerebro es demasiado, pues Sí. sí, es esencial. Son esas cosas que la gente te dice que hagas y uno las ve como simples o como cómo eso me va a ayudar, pero si te pones a ver, a Ujú. veces uno no las está haciendo. O sea, ¿sabes cuando te dicen, ay, si todo el mundo me dice que salga a caminar? Y es como, ay, pero yo estoy demasiado estresada, esto es demasiado complejo, la gente no entiende, pero el día que sales a caminar, que le das la oportunidad y dices, ok, déjame caminar, llegas con otra actitud, con otra perspectiva. Eso a mí me ha pasado con meditar también. Yo, ay, la gente siempre con el Sí. tema de medita, 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 pero ay, que yo no puedo meditar. Lo empecé a hacer, ojo, tampoco es mágico, pero sí te das cuenta como, wow, sí, necesito un momento para bajarle dos, ¿no? Sí, sí, total, total. Sí, eso es como que le empecé a dar más espacio a cosas como más creativas, como más tranquilas. Y de hecho es lo que tú decías ahorita, o sea, yo siento que cuando me di ese espacio, empecé a funcionar mejor académicamente. Mm. Qué interesante. Y hay algo que te quiero preguntar, Laura, porque me doy cuenta que tu profesión fue transformándose también, tu carrera, tu interés por lo que hacías. Cuéntanos cómo crees que la inmigración afectó ese cambio o impactó ese cambio de decir, ok, quizás estudié esto cuando estaba en Colombia, pero luego me interesaron otras cosas. ¿Cómo crees que eso sucedió? Porque creo que es interesante cómo podemos cambiar carreras y profesiones cuando conocemos otros lugares también, otras perspectivas. Sí, total.
Pues mira, te cuento que después del máster terminé, yo viajé después a Holanda a terminar el máster acá. Ok. eh, y luego de terminar el máster empecé a trabajar en un banco. Oh, wow, ok. ¿No te lo, Que era algo que te esperabas o no? no, nunca, yo en mi vida me imaginé. O sea, yo dije, mi vida es la academia. Exacto, eso, Yo sí. quería seguir así máster, PhD, PhD. postdoctorado y así hasta el infinito, ¿cierto? Pero aquí terminé trabajando en un banco, entonces fue como empecé estudiando filosofía, pasé a ciencia cognitiva. En ciencia cognitiva estuve trabajando como con robótica, como interacción entre humanos y robots, y eso a mí me apasionó muchísimo, muchísimo, que fue un cambio súper radical. Y luego terminé trabajando en el departamento de auditoría de un banco, ¿cierto? Entonces, son unos cambios súper radicales, pero eso a mí me mantiene súper activa, ¿cierto? O Mm. sea, a mí me gusta mucho moverme entre disciplinas y aprender cosas y no ser como especialista en algo, sino como un poco más generalista, ¿cierto? Pues a mí me gusta, me mantiene como bien, como, sí. No, te mantiene activa, pero Laura, yo te tengo que decir que eso es porque eres inteligente, porque eso no se le da a todo el mundo. A no, todo el mundo no se nos da. Es que es increíble, de verdad. Has explorado tantas áreas que son además, o sea, suenan difíciles. O sea, tú me hablas de robots y ya eso para mí es como increíble. O sea, de verdad que bueno que hayas descubierto ese potencial en ti también, ¿no? O sea, porque a veces nos quedamos, y creo que por eso yo hablaba del tema de emigrar como a veces también es un tema psicológico, ¿no? De salir de esa zona en la que tú creías que hay gente que estudia una carrera y se queda en esa carrera por el resto de su vida. Y lo mismo pasa con países y ciudades y momentos en tu vida. Y qué interesante como tú has salido de esa zona de confort una y otra vez, no solo de país, no solo de idioma, sino también de profesión. O sea, Sí. es de verdad admirable. Pero sabes, yo siento como que no es tanta inteligencia, sino, bueno, disciplina, mucha disciplina, Uh -huh. ¿cierto? Pero también es como tirarse de cabeza a ver qué es lo que pasa, ¿me entiendes? Claro. O sea, yo, porque al principio yo era súper miedosa, yo era súper temerosa de tomar decisiones, de, ¿será que esto sí es lo correcto? ¿Será que sí va a funcionar? Y ya después dije, no, yo no puedo vivir con esta zozobra todo el tiempo, yo tengo que tirarme de cabeza y ver qué es lo que pasa. Y pues hasta, obviamente, a veces me he tirado y me he dado unos golpes durísimos, pero otras veces la mayoría ha funcionado muy bien Mm. y pues eso es como, o sea, yo sé que esto es una frase de cajón, lo más cliché del mundo, pero en serio que uno de los errores aprende demasiado. Uh -huh. Pues, o sea, de equivocarme, de las veces que yo me he equivocado, es de las veces de las que más he aprendido y las cosas que no se me van a olvidar. Y que es pocas veces las que, ahora que lo dices es verdad, son pocas veces las que cuando uno se lanza de cabeza y se equivoca, uno dice, ay, no me hubiese lanzado. Casi nunca Ujú. uno dice eso, o sea, uno igual reconoce que valió la pena. Fue como que, bueno, Sí, gracias a ese golpe que me di en la cabeza cuando me lancé, fue que pude conocer este otro lugar, fue que pude conocer este trabajo, fue que pude conocer a esta persona. O sea, es de verdad que eso me gusta que lo digas, es como un buen ejercicio que podemos hacer todos de decir, ok, date la vuelta y ves esos momentos que tú creíste que te habías equivocado y como ata ¿no? Como los cabos y ve, ok, eso te llevó a esto y luego a esto y luego a esto. Y quiero que nos cuentes dónde estás ahorita, porque estamos viendo como cada cosita te fue llevando a algo diferente. ¿En qué país te encuentras ahorita? Estás en Holanda, ¿cierto? sí, Ok. ahora estoy en Holanda, estoy al sur de Holanda. Aquí llegué justamente porque vine a escribir como la tesis de mi máster y también fue con un convenio aquí, o sea, mi beca alemana me seguía cubriendo acá Ok. y además me dieron un dinero adicional por algo que se llama Erasmus, que es como la movilidad dentro de Europa de los estudiantes, ¿cierto? Ajá, lo he Entonces ese escuchado. dinero a mí también, yo pensaba que por no ser ciudadana europea no aplicaba para mí, pero yo busqué, hablé con un montón de gente, pues como con las secretarias de mi departamento y todo eso. Ellos me dijeron, claro, no, tú estás inscrita full time en una universidad alemana y eso aplica para ti también. Y eso pues obviamente me ayudó mucho porque eh, digamos que la diferencia económica entre Alemania y Holanda para estudiantes es abismal. O Mm. sea, a mí vivir en Alemania me valía el doble de lo que me valía
de lo que te vale ahorita. No, 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 vivir en Alemania me valía menos que vivir en Holanda. Holanda es mucho más caro. En serio, ok. Ujú. Y que Bueno, no estoy segura si nos contaste, porque sí sé que dijiste que te fuiste a Holanda cuando todavía estabas terminando el proceso en Alemania de máster. ¿Qué te ayudó como a decidir esa ida a Holanda? Porque creo que otra parte que quería como hablar contigo era la parte de visas y permisos, y sé que la oportunidad de ser estudiante te ha abierto muchas puertas. Em, pero sí, ¿cómo es ese proceso en Europa en general? O sea, ¿qué te hizo moverte a Holanda y cómo fue ese proceso de conseguir un trabajo? ese proceso fue súper complejo. O sea, Mm, en serio aquí, es que en serio uno siendo latinoamericano la tiene súper difícil con eso de las vidas y eso es súper frustrante. Es muy frustrante porque es como, no importa qué tan talentoso seas, no importa cuánta energía tengas, hay tanta burocracia de por medio que es, em, o sea, y es muy desgastante emocionalmente también porque uno vive en una tensión constante que es ujú. terrible, ¿cierto? Pero entonces, bueno, cuando era estudiante en Alemania tenía como eso, visa para estudiar en Alemania, pero luego para moverme más de 3 meses a Holanda tenía que sacar como una edición de la visa, Sí, ¿cierto? como una extensión o algo así. Sí, sí, Ok, era como un documento adicional ok. y mi mamá me tuvo que enviar un montón de documentos así certificados, apostillados, no sé qué. Eso también fue una inversión de dinero que fue absurda. Mm, Y eso, por ejemplo, a mí no me lo dijeron cuando estaba haciendo el proceso en la universidad en Alemania, porque ellos nunca habían lidiado con una persona extranjera que quisiera hacer un proceso europeo, un proceso de intercambio europeo. ujú. Entonces eso fue como, a mí nadie me advirtió eso, ¿cierto? Ay, sí, qué fuerte. Eh, pero sí fue muy complejo porque es como eso, otra vez como todos los documentos apostillados, sí, como con 1 millón de sellos y de firmas y de cosas y que tienen que ser documentos en físico, que eso para mí no tiene ningún sentido Es hoy en absurdo, día. es absurdo. Sí. Es absurdo Ujú. que te lo pidan y es absurdo la cantidad de dinero que se gasta en eso. Es Sí, como que a dónde va eso. O sea, sí, es mucha burocracia, como dices. es muy difícil. Y bueno, eso cuando era estudiante y ya cuando terminé de estudiar, obviamente mi visa de estudiante se acababa. Mm, Y ya había como dos opciones, o sea, cuando tú estudias en Alemania y también en Holanda, tienes como 1 año de gabela, que sacas una visa que se llama como, ay, ¿cómo se llama? Jobsuche, que es como ok. búsqueda de trabajo. Y esa es la visa, y puedes estar trabajando de mesera o en un almacén de ropa, lo que sea, mientras consigues un trabajo que se ajuste con tu profesión, Ay, ¿cierto? buenísimo que te dan esa oportunidad de trabajar como en algo diferente, porque aquí en Estados Unidos está esa visa parecida que yo hice después de graduarme. Es 1 año, pero es en tu área. Entonces, mientras Mm, estás estudiando, ya estás terminando, ya tienes que estar consiguiendo algo porque en lo que te gradúas, el año empieza a contar. Entonces, hay gente a veces que se ujú. tarda 3 meses en conseguir un trabajo y luego te queda nada. Qué interesante que pudiste tener como esa ventanita de buscar otra cosa. Sí, y ya cuando te contrata una empresa, esa empresa hace todo el trámite y para una nueva visa que es como la visa que se llama High Skill Migrant. eh, y ya eso dependiendo pues como de tu contrato con la empresa, te dan sí, como el tiempo de visa. Pero eso es un sufrimiento todo el tiempo porque es como que expire, que renueve, que expire, que renueve. Eso es horrible. Y Tienes uno como... tiene muchas limitaciones igual, porque mira, por ejemplo, Ajá. yo trabajo en una empresa internacional y todo el tiempo, pues en este momento no por el coronavirus y todo eso, pero mis colegas están viajando todo el tiempo, que a Australia, que a no sé dónde, que no sé dónde, y yo no puedo porque yo para todas partes tengo que sacar una visa. O sea, para el Reino Unido, que queda allí al ladito, no puedo porque necesito una visa. Qué Entonces, fuerte, qué fuerte. Sí, estás mucho más limitada. Yo creo que los inmigrantes es algo que tú dijiste al comienzo, es como que no importa la profesión, lo inteligente, las capacidades que tengas, todo a veces se reduce a, pero no eres de aquí. y eso,
Y además porque yo siento como que hay una imagen de Latinoamérica que todavía es como la jungla, ¿me entiendes? O sea, eso a mí me sorprende demasiado, que en serio las personas del primer mundo, que son tan educadas y tan civilizadas, sigan teniendo una imagen tan errada del, pues, del lugar de donde nosotros vinimos. Obviamente hay mucha desigualdad, hay muchas condiciones que son muy adversas, pero igual, o sea, por ejemplo, la ciudad de la que yo vengo de Medellín, es mucho más desarrollada que muchas ciudades en las que yo he estado acá, ¿cierto? Sí. Pues, o sea, es como, y cuando yo les muestro fotos y les muestro videos y todo, es como, ah, pero, ¿cómo así? Esa es tu ciudad, pero esto es demasiado tecnológico, y yo soy como, sí, es que, pues, o Que sea, es no darse la oportunidad, qué interesante como uno crece llenándose de información de otros países, ¿no? Al menos siento que así fue también tu historia y tu interés de estudiar alemán, viajar, pero pareciese que en otro lado del mundo, en otros países, de verdad no está ese interés, simplemente no está. O sea, ujú, como tú dices, primer mundo y estoy como que poniendo quotes y saben de muchas cosas, pero saben de lo que quieren saber. O sea, de lo que no es como eso no es conmigo. O sea, eso, y qué fuerte, ¿no? Que yo siento que de verdad todos debemos abrirnos un poquito más a conocer otras culturas y yo siento que por eso yo soy tan promotora de que la inmigración para mí es algo súper positivo en ese sentido. En el ujú, sentido que, o sea, a ti no te ha pasado que hablas con personas que tú dices, esta persona necesita ir a otros lugares. Y no sí, hablo de, ay, conviértete en inmigrante y vete por siempre, no, o sea, de viajar no solo ujú. como turista, ¿no? Quizás viajar y no quedarte en un resort todo incluido por una semana, sino deberás salir un poquito porque te va a dar esa empatía, eso que tú nos has dicho que fuiste también ganando al hablar con otras personas, ¿no? Y, Sí, total, sí, total. qué fuerte. Pues eso, y no necesariamente viajar, o sea, el Mm. solo hecho de convivir con gente que sea de otras partes también es demasiado, o sea, como que eso te brinda una apertura mental que es muy importante tener hoy en día, ¿no? Pues, Eso me gusta que lo digas, no solo viajar, es verdad. Bueno, leer también, ver películas, documentales, o sea, viajar definitivamente es un privilegio súper grande y muchas veces emigrar también, ujú, pero sí que importante acceder a esa información. Ahorita no recuerdo específicamente quién habló de esto en un episodio, pero era una persona que decía sí, y también cuando conoces a personas de otros países, trata de acercarte a ellos ya con un poco de información de dónde vienen y del país del que son, porque no tienes tampoco que, hola Laura, ¿cómo estás? Cuéntame todo de tu país y tú de dónde vienes, vienes de la jungla y allá hay carros y allá hay televisor, ¿sabes? Es como, también infórmate un poquito, porque sí, no sé, o sea, no sé si a ti te pasó, no sé si quieras compartir como alguna experiencia en la que sí te diste cuenta que la gente no tenía esa información sobre dónde tú venías, ¿no? Porque al parecer, como tú eh, dices, les mostraba fotos y se quedan como, wow. sí, yo no sé, o sea, es como el típico caso del el narcotráfico en Colombia, ¿cierto? O sea, yo siento que cuando yo digo que soy colombiana, esa es la primera referencia que la mayoría de personas mm, pues que yo he conocido acá, que no son solo europeos, son de muchas otras partes, o Ujú. sea, como de Colombia, Medellín, a Pablo Escobar, y eso es como, o sea, es que es increíble, en serio, que eso sea todavía, o sea, a estas alturas, el primer referente que ellos tengan, el primero Y el único. el único, exacto, y es como, mm, Mm, pero tú cómo viviste eso, o sea, es un país muy pobre, es un país muy violento, y para mí, yo viví una realidad completamente diferente a esa que ellos ven a través de Netflix, ¿cierto? O sea, que además es una historia ficcionada, pues que obviamente tiene muchas cosas de realidad, pero que al final de cuentas sigue siendo un poco ficcionada y que además es una cosa que yo no viví, porque cuando yo nací ese conflicto ya había acabado un poco, ujú, ¿cierto? ujú, Y que de todas maneras hay que tener en cuenta que eso como que en nuestros países hay diferentes realidades, mm, ¿cierto? O sea, que no todo el mundo vive en la miseria ujú, o que no todo el mundo ha tenido que pasar como por situaciones tan adversas, que son una realidad, que hay una necesidad muy grande de mejorarlas, de tenerlas en cuenta, pero yo siento como que mi experiencia del país del que vengo es súper, súper distante a la perspectiva que ellos tienen de Colombia, mm, ¿cierto? ujú. Y Sí. yo siento que también cansa mucho como educar a la gente todo el tiempo. Pues es como, o sea, yo al principio
como que invertía demasiada energía y tiempo en decirles como no, pero esto ya no es así, pero mira pues como estas son las cosas buenas, y ya después es como que pensá lo que quieras, yo en serio ya no tengo ganas, en serio, como de seguir educando a la gente. Gracias, o sea, no sabes, quiero como que pararme y aplaudir. No, pero es que es verdad, uno se cansa, esa no es nuestra responsabilidad, no es nuestra responsabilidad. Ya bastante hacemos, o sea, creo que ya has dejado claro todo como inmigrante, todas las cosas que tienes que navegar, que tienes que aprender, que tienes que aplicar, que tienes que renovar esta visa, para que además le pongamos encima a eso el deber de, de educar y de mostrar la realidad. Oye, de verdad que y yo siento que es un peso que cuando nos quitamos de encima, porque yo me lo empecé a quitar también, similar a ti, uno se siente mucho mejor. Es como, mira, Uy, de sí. verdad, como tú dices, cree lo que quieras. A mí me preguntan todo el tiempo por la situación política de Venezuela y de verdad yo les digo con toda honestidad, ahorita ya yo no tengo ni familia allá. Entonces yo no tengo, sí, es algo terrible y quiero, como tú dices, tenemos la responsabilidad de ayudar y de informar, pero yo no soy una persona especialista en política, yo no sé exactamente, a veces me dicen, ¿viste lo que pasó ayer? No, o sea, tampoco estoy como up to date de las noticias y eso también a veces me hace sentir mal y es como que, ay, no sé qué pasó, qué fue lo que pasó en Venezuela, entonces voy y me meto y es como, bueno, ya va, o sea, este no es mi trabajo, no es... entonces yo siento que también tenemos que hablar de eso Sí. y decirlo como sin miedo, porque sí puede dar un poquito como de, ay, ¿será que sí puedo decir esto? ¿Será que sí está bien que diga que no es mi responsabilidad? Claro que no, Ujú, sí. totalmente. Sí, total. Una cosa que también eso me ha enseñado es como acercarme con más delicadeza a las personas, ¿cierto? Porque yo no quiero herir susceptibilidades y simplemente como que cuando yo me acerco a una persona de la cual desconozco su país, no sé, su Ujú, procedencia, lo que sea, yo como que trato de ser muy delicada con ujú. el trato, pues como para no ofenderlo, para pues sí, no sé, o sea, hay como tantas maneras de conocer a una persona que no están necesariamente ligadas a su procedencia, ¿me entiendes? Pues Totalmente. que eso es un componente importante, claro, es como que tu background está Ujú. relacionado con eso, pero yo siento que hay tantas maneras de conocer a una persona Mm. sin tener que saber su nacionalidad. Totalmente. O la razón por la que están donde están. Porque eso pareciera Ujú. ser algo que todo el mundo necesita saber. Ay, Este es sí. como, me parece que es importante y que sabes que eventualmente, si la relación con esa persona avanza, o sea, de amistad, de trabajo, tipo de relación que sea, vas a llegar a ese momento, la persona se va a abrir a contarte de ese Ujú. background, de esas razones por las que emigraron, de esa entonces es como también date tu tiempo, no tienes por qué saberlo todo, tampoco tenemos el derecho de Ujú. saber todo de todo el mundo a toda hora y también sin contexto, ¿no? Entonces Ujú. creo que eso es muy importante y que creo que todos, los emigrantes y los no, también podemos aprender de eso, porque vamos a estar constantemente conociendo personas de otras culturas, ¿no? Sí. Em, Laura, no quiero dejar de hablar de tu maravilloso podcast porque además me parece, o sea, quiero que nos cuentes de qué se trata. Me parece increíble que hables de la interacción entre humanos y robots. Es algo que me parece que es tan específico y tan único para crearlo en un podcast que además lo haces en español, ¿cierto? Lo cual me parece que le Ujú. añade valor porque creo que en inglés puede que haya un poquito más de información sobre eso, entonces que nos estés regalando esa información a nosotros es maravilloso. Y también cuéntanos qué ha significado para ti empezar ese proyecto, ¿no? Como más creativo y quizás fuera de tu trabajo de lunes a viernes. Sí, bueno, la idea del podcast empezó por justamente como por los temas que yo trabajé durante mi máster. Y yo dije, yo no quiero que mi tesis sea como un documento gigante que quedó archivado y ya. Yo quiero como que este conocimiento salga a la luz y que además se Exacto. vaya transformando, o sea, que ir recibiendo como información de otras personas, ponerlo pues como en discusión, en conversación, a ver cuál es la idea que se tiene sobre Mm, eso. Y como tú dices, yo siento que aquí en Europa y en Holanda especialmente es como para la gente es
ya como normal hablar de robots y de procesos de automatización y todo eso. Pero siento como que en español hay muy poca información de eso, o sea, que ya ha llegado a varias ciudades y que muchas cosas, se están trabajando muchas cosas con robótica y automatización en Colombia, por ejemplo, y todo eso, pero yo sentía como que eso, pues como que era importante como distribuir esa información, ¿cierto? Entonces el podcast se llama Simuligencia y eso habla como de la interacción entre humanos y robots sociales específicamente, o sea, aquellos robots que están en contacto con la humanidad de una manera interactiva y social, ¿cierto? Entonces lo que yo quería explorar era como el impacto que tienen, por ejemplo, los robots sexuales, los robots de guerra, los robots que están relacionados como con el campo de la salud, la domótica y todo eso en nuestra percepción del mundo, ¿cierto? Y nuestra interacción con el mundo. Y lo que hago en el podcast es invitar a una persona experta en un tema, que no sea robótica, puede ser como un psicólogo que nos diga como, bueno, a ver, vamos, entre tu conocimiento y el mío vamos a formar cuál es como esa relación entre los robots y la mente. Y vamos desarrollando esto juntos porque pues eso es como yo carezco de un conocimiento que vos tenés y vos careces de un conocimiento que yo tengo, vamos a fusionarlos a ver qué sale de ahí. Entonces, eso es como que yo no pretendo eh, pontificar o decir como esto es la verdad absoluta, no, simplemente es como una discusión muy humanística, pues como desde una perspectiva muy filosófica, porque es cero técnico, y ver cómo funciona como esa relación. Me encanta que digas que tiene una perspectiva o que tu approach es más filosófico que técnico, porque siento que muchas personas, y me incluyo quizás que no estamos en ese medio, decimos como, no, pero ¿qué voy a aprender yo de eso? Pero la realidad es que todos vamos a interactuar con eso. O sea, es algo que va a estar en nuestras vidas, así estemos en la parte técnica o no. Entonces, ¿qué mejor medio que escuchar un podcast que pueda también como ayudarnos un poquito con ese miedo que siento que todavía existe alrededor de saber que estamos interactuando con robots, ya está pasando, ¿no? Y que en vez de verlo como que van a tomar nuestras vidas o nuestros trabajos o nos van a quitar oportunidades, verlo como, ok, vamos a hablar de eso, inclusive vamos a hablar del impacto, me parece que es tan valioso, de verdad, Laura, y tan necesario para lo que Ay, vamos. gracias. De verdad que sí, de verdad que Sí, sí. pues y tampoco es como una predicción del futuro ni nada de eso, es simplemente como yo no sé qué va a pasar, o sea, a duras penas, expertos saben qué va a pasar con la inteligencia artificial, eso es un poco complejo de predecir, pero es importante poner como eso, como los problemas que eso puede generar sobre la mesa, los beneficios que eso puede generar, pues no sé, es como, es bonito ir explorando como todas esas posibilidades. Claro que sí. ¿Y hay algún aprendizaje? Me interesa saber que hayas aprendido con el podcast que no te esperabas que ibas a aprender o a descubrir con esas conversaciones, porque pareciera que has conversado con personas que tienen perspectivas o backgrounds diferentes al tuyo, ¿no? Entonces, no sé, siempre eso me parece interesante, saber si has aprendido algo que dijiste, wow, esto no me lo había planteado. Sí, no, o sea, yo en cada episodio aprendo muchísimo, muchísimo. O sea, yo me preparo mucho para los episodios y leo mucho como sobre los temas en los que son expertos mis invitados y todo eso, pero siempre me sorprende, o sea, hasta el momento todos me han sorprendido como de maneras muy gratas y me han enseñado cosas. Pues no sé, hubo por ejemplo uno sobre robots sexuales justamente Ok. y, o sea, todo lo que la invitada, que era Catalina Ruiz, como que puso en debate, estaba muy relacionado como con los derechos humanos, con los derechos específicamente de las mujeres y todo eso, y era como una perspectiva muy política de, pues sí, como sobre el tema que yo dije, wow, o sea, yo nunca me había aproximado a este tema de esta manera y qué tan importante y qué tan valioso en serio es poner esto sobre la mesa. ¿De qué se Entonces, trata? Perdón que te pregunte esto, pero estoy segura que a lo mejor algunas personas que nos escuchan quieran saber más y tienen que ir a escuchar tu podcast, por supuesto, no este sobre robots, pero ¿de qué se trata? O sea, danos un ejemplo o de qué se trata un robot sexual.
Pues mira, hay muchas, depende también como de la perspectiva de lo que tú entiendas por robot, ¿cierto? O sea, entonces robots sexuales van desde una imitación, la mayoría de veces de un cuerpo femenino, ¿cierto? De un cuerpo de una mujer, para ser más específicos, que Ujú. son como Barbies gigantes y que son súper reales, súper reales, y que se consumen, o sea, que tú puedes entrar a la página web de esas empresas y customize. Oh, exacto, Y, lo escoges como tú quieres, más grande, más pequeño, exacto. ok. Entonces es como yo quiero el color del pelo así, la forma de la nariz así, la forma de los senos así, más chiquitos, más grandes, la forma del cuerpo la quiero de tal manera y es como, ok, eso ¿qué implicaciones éticas tiene? Entonces, por ahí, en ese episodio que te decía, tuvimos como una discusión súper bonita de ese tipo de implicaciones éticas. Estaba también como la producción de robots niños para tratar la pedofilia. Eso también tiene un montón de polémica, que eso es como muy chocante y muy Ech. difícil de digerir. Ujú, ujú, Y hablamos justamente como, bueno, como cuáles son las implicaciones psicológicas y también éticas que eso tiene, mm. si estamos promoviendo en realidad que una persona pedófila deje, o sea, como que satisfaga sus necesidades con el robot, o por el contrario estamos potenciando como ese deseo a que se acerquen a los niños de verdad. Qué Eso fue otro de los fuerte. temas que discutimos ahí. Ujú. Otro de los temas era como, o sea, como la concepción que teníamos de robots era mucho más amplia, y hablamos, por ejemplo, de unos dispositivos que son para parejas heterosexuales, que son como para tener relaciones sexuales a larga distancia, ¿cierto? Entonces era como que la mujer tenía un vibrador y el hombre tenía Ajá, un masturbador, se dice, sí, y es como que tú puedes regular los estímulos tocando tu dispositivo. Entonces claro. era como, bueno, ¿de cuáles son o sea, cómo evoluciona Mm. el amor o simplemente como el contacto sexual a través de los dispositivos tecnológicos? Esa fue como otro tema que discutimos. Eso está Entonces, todo no sé, o sea, en ese episodio, ¿cierto? Eso lo ok. ujú, Wow, Laura, esto es demasiado interesante, en serio. O sea, me lo estabas diciendo y me venían así como dudas y preguntas y terror. Y me vino a la mente esta serie de Black Mirror que estoy segura que sí, viste. total. Y creo que hay un episodio que de hecho se trata de... Es un robot, si no me equivoco, creo que la esposa muere y él pudo como ordenarla, o sea, como le llegó a la casa tal cual el cuerpo, igualito se veía como la esposa, Sí. y a lo mejor me estoy equivocando de los detalles del episodio, pero Es yo, al revés, o sea, es como ok, que el esposo muere ok, y ella ordena. Ajá. oh my, yes, exacto, exacto, y qué fuerte que a mí me encanta ver ese show, pero da miedo porque te das cuenta que ya hay cosas que existen, ya eso está pasando, no es como Exacto. que, ah, este show futurista, no. ¿Qué nos dirías a los que nos da como miedo explorar esos temas o que nos da miedo hacia dónde va el futuro con respecto a la robótica y la interacción con los humanos? Pues primero, como hay un tema que es muy fascinante, y es ese tema pues como de la conciencia y de la autonomía que puede alcanzar como un robot. Y yo creo que eso pues es como un asunto muy sencillo, y es que nosotros ni siquiera hemos podido como descifrar muchas cosas de la conciencia humana, y por eso no es posible como depositar o simular como esos procesos cognitivos humanos en un sistema artificial. Entonces, como que eso está, a mi juicio, que es el de una persona que no es experta, Mm, está muy distante todavía de suceder, ¿cierto? Porque yo siento como que la gente, no sé, en el MIT y todas estas ujú, hiperuniversidades, que al principio pensaron como, es súper fácil crear un robot que pueda correr muy velozmente, y al final se dieron cuenta como no, es que la percepción espacial, la óptica, un montón de cosas, eso es mucho más complejo que un sistema motriz, o sea, nuestras funciones cognitivas están estrechamente, pues están interrelacionadas y no se pueden separar una de otra, y nosotros ni siquiera comprendemos cabalmente cómo funcionan. Entonces, sí, yo digo que por ese lado no hay tanto que temer, pero también siento como que es muy importante, como tú lo decías,
darnos cuenta de que eso es una cosa que está pasando ahora, Ujú. pues que hace parte ya de nuestro día a día y que nosotros podemos ver en cosas tan sencillas como, no sé, como nuestra dependencia del celular, como este tipo de tecnologías, ¿cierto? Ujú. Y ahora pues como pensando en la domótica y todo eso, como en las casas así inteligentes, eso hay que tener cuidado, especialmente como con la privacidad, con los datos y como con todas esas cositas. Eso me gusta, tener cuidado, tener la conciencia de que además ya es algo que está pasando, entonces como que podemos quitarle un poquito ese temor y decir, ok, esto también es parte de lo que tanto tememos, ya está pasando y ya estamos lidiando con eso. Ujú. Gracias por compartir esa información, en serio me encanta y me parece súper especial lo que haces y admiro muchísimo tu historia también de inmigración, me parece que muchos se pueden identificar con muchos de esos momentos que pasaste. Laura, cuéntanos dónde podemos conseguir tu podcast y conectar contigo si quieren ir y escucharlo. Sí, claro, pues el podcast está en todas las plataformas, está en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, pues en todas las plataformas. Se llama Simuligencia, que es como una combinación entre simulación e inteligencia, ¿cierto? Me encanta. Y bueno, en este momento no he sacado como episodios este año, pero próximamente lo haré. Y sí, pues pueden ir a escucharlo ahí. También tengo pues como en Instagram una página y ahí también me pueden buscar como Simuligencia y por ahí me pueden mandar mensajitos si quieren conversar conmigo sobre un tema específico. También por ahí me dicen como, hey, qué nota hablar sobre esto y Buenísimo. planeamos como una conversación. Laura, miles de gracias por este tiempo, por este espacio, por querer contar tu historia, de verdad, y por toda la inspiración que nos diste hoy. Ver a ti, muchas gracias por tenerme aquí y disfruté mucho de todo lo que hablamos hoy. Yo también. Gracias.